tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la doctora Elka Checker, abogada experta en regulación económica y comercio exterior, con quien hablaremos sobre el comercio ilícito en la República Dominicana, la Ley 17-19 para la erradicación del comercio ilícito del contrabando y la falsificación de productos regulados. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida, Elka. Gracias, Boris. Finalmente tenemos la ocasión de sentarnos en esta biblioteca a conversar de temas jurídicos. Elka, para nosotros es un gran honor tenerte y sobre todo en un momento en el cual vamos a hablar sobre una ley que entendemos que quizás no ha recibido la debida difusión todavía en la República Dominicana, y es la Ley 17-19 para la erradicación del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados. Esta normativa es muy importante y queremos informar a la población acerca de qué trata, porque tenemos esta ley del 2019 sobre un tema tan general como parecería ser comercio ilícito. ¿Por qué era necesaria? ¿Por qué en este momento ya pues, hace 2 años, ¿no? Sí. Pero todavía vemos que hay situaciones que, por ejemplo, el tema de la adulteración de bebidas alcohólicas, los cigarrillos, que también hemos visto varios, digamos que, comunicados de la Dirección General de Aduanas respecto a la falsificación de estos productos. De manera que se trata de un tema que sigue siendo vigente, ¿no? Aunque ahora mismo tenemos sobre el tapete otros, naturalmente, pero sigue estando allí. Y es importante entonces conocer esta normativa y saber por qué la tenemos y por qué no era, digamos, suficiente con el Código Penal y la normativa sectorial que ya preexistía. Bueno, pues gracias, Boris. Realmente el tema del comercio ilícito no es un tema novedoso. Es un tema que tiene mucho tiempo sobre el tapete en la República Dominicana. Y es interesante que hacia el año 2016 un grupo de gremios de importadores y fabricantes formales de una cantidad de productos que hoy forman parte del contenido de productos regulados de esa ley, es decir, los fabricantes de productos del tabaco y sus derivados, del alcohol y sus derivados, también de los medicamentos y el combustible, que fue uno de los sectores que se interesó en promover esta norma. Esto ocurrió hacia el año 2016. Fíjate cuánto tiempo, porque como tú dices, ahora en el pasado reciente hemos tenido escándalos muy vinculados a la adulteración, la falsificación, contrabando, etc. Hace tiempo que vamos a decir que los productores y los fabricantes formales venían sufriendo en carne propia lo que era una competencia desleal en el mercado, a cargo de mucho contrabando, venta ilícita, que de alguna manera era tolerada en la República Dominicana, con el subterfugio de que, bueno, así se bajan los costos. Pasaba con las importaciones, que a veces se hacían descubrimientos masivos en las aduanas de whisky de contrabando, vodka de contrabando. Pero también el tema de los medicamentos, que es alarmante, y sabemos que hay incluso provincias en el país reconocidas por la fábrica ilegal de medicamentos. Entonces, esta era una situación que alarmaba mucho, más que a las propias autoridades, curiosamente, a las personas que lícitamente estaban en estas áreas de producción o importación legal y no veían una reacción o una condena social con el rigor que ameritaba, la delicadeza de lo que estaba pasando, que hoy en día ya lo reconocemos. Claro. El potencial de gravedad y de lesividad a la salud pública, a la salud de las personas, que tenían todas estas prácticas que por años han sido llevadas a cabo con una manera casi rutinaria, sin tener realmente el apoderamiento institucional o estatal para combatirlo. En ese momento, estas empresas dicen, queremos que en el Código Penal se aborde con la rigidez y la dureza estas actividades.
que vuelvo y te repito, eran desdeñadas porque se decían, esos son intereses comerciales, eso es competencia desleal, eso es un tema mercantil, no es un tema que el Estado debe involucrarse. Tuvieron un sabio consejo de parte de los legisladores de aquel entonces que se encontraban ya discutiendo el Código Penal y estos grupos se acercaron para decirles incluyan en el Código Penal este catálogo de infracciones. Y les dijeron, mira, este Código Penal va a durar un tiempo, 2016, claro. Y mira dónde estamos, claro. Y hablemos del Código Penal en algún momento. ¿Por qué no van por la vía de alguna legislación especial de naturaleza penal? Y con mucho gusto la recibimos, la estudiamos y la ponderamos. Eso fue hacia el año 2016. Y en ese momento estos grupos, de manera conjunta, viendo una situación similar que afectaba a los distintos productores y fabricantes legales, pues se deciden a encomendar la redacción de una propuesta para llevar a los legisladores. Y así es como nace en aquel año los borradores para esta ley que hoy es la 17-19. Y digo que fue afortunada la recomendación que en ese momento recibieron de sacarla del Código Penal, porque gracias a eso, un par de años después, sí se tiene un marco legal que, aunque si bien dices no está lo suficientemente difundido, ha permitido hacerle frente a estos ilícitos recientes con un mayor carácter y con una procuraduría mucho más empoderada para perseguir el comercio ilícito, anteriormente más reservada a delitos de la salud. Muy bien. Y precisamente, Elka, llamaría la atención si esta ley fue publicada en el 2019, ¿por qué nosotros, digamos que en el primer cuatrimestre del 2021 vimos pues el auge de lo que son las tragedias generadas, en particular con la adulteración de bebidas alcohólicas? Y solo Dios sabrá cuántas víctimas hemos tenido en el pasado, porque quizás en el pasado no se tenía, digamos, que la información y había personas que estaban muriendo, pero no en masa y no, digamos, que con esos productos que fueron identificados este año como productos que habían generado pues reacciones adversas a la salud de las personas. Y qué bueno que de alguna manera eso ha servido de ejemplo, ¿no? Sí. Lamentamos la situación naturalmente, pero a la vez ha servido de ejemplo y como una lección para el Estado de la importancia de este tema. Pero no sabemos si ya teníamos la ley, por qué sigue ocurriendo y a esta gran escala. En el mismo hilo de lo que anteriormente tú me habías preguntado y creo que no llegué a contestar, así que gracias por recordármelo, cuando decía, es que no es suficiente el Código Penal, no son suficientes las leyes sectoriales existentes. Ay, tristemente no. Y eso es justamente lo que responde a por qué, a pesar de tener un marco legal reciente y robusto en esta materia, todavía evidenciamos debilidades en la cadena de supervisión que nos hacen pues víctimas de estos desaprensivos todavía. Ciertamente del Código Penal tenía algunas disposiciones por su naturaleza específica. Muchas de las previsiones que tenían, por ejemplo, en materia de falsificación, abordan los billetes de banco, la escritura pública y privada, pero no llegaban a la cadena de falsificación de documentos, de etiquetas, etcétera, como infracciones penales. Teníamos unas por la ley de propiedad intelectual, teníamos algo por la ley de salud, y todos unos actores dispersos en materia de regulación de tipo administrativo, con pocos canales comunicantes entre sí que hacían que existiera mucho filtro. Y eso es uno de los grandes problemas que todavía tenemos como Estado, la poca capacidad de coordinación de acciones, de compartir bases de datos para poder tener realmente una vigilancia mucho más estricta. Sucedió que esta es la realidad institucional que tiene la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Y creo que, como tú bien dices, a partir de estos hechos muy lamentables, se ha despertado la importancia y la urgencia de las acciones coordinadas y se han visto acciones desde el punto de vista de la administración pública. El Ministerio de Industria y Comercio ha asumido un rol mucho más preponderante. Tenemos que reconocer que el Ministerio de Industria y Comercio, que por su naturaleza es el que
tutela, vamos a decir, todo este tema de comercialización, de industria y fabricación. También le compete el tema de los combustibles. Había tenido unos roles mucho más pasivos en el pasado. Hay que reconocer que lo hemos visto ahora apoderándose más de estas herramientas legales para cumplir su trabajo. Debo también decir que durante la pandemia, que vino a poco menos del año de promulgada la ley, claro, y con la ley todavía en un proceso de implementación. La ley ordenaba una serie de protocolos para la recolección de evidencia, una serie de comunicaciones entre agencias que no se dio por la característica típica de los años preelectorales, sí, que debemos reconocerlo, y luego porque ya en marzo llegamos a la pandemia. Y la pandemia tuvo por efecto recrudecer aún más las actividades ilícitas y de contrabando. En un primer nivel porque se suspendió la emisión de las cadenas normales de pedir permiso, de solicitar algo a la administración pública por la paralización de las mismas labores de la administración pública. Segundo, por el ocio de las personas, las personas recluidas, con deseos de festejar o con tensiones. En un momento se reportaron más muertos por Clerén que por COVID. O sea, yo recuerdo claramente hacia el año 2020 que hubo una semana con 60 fallecidos de Clerén en la época que por COVID fallecían 7 y 8 personas. Increíble. Vamos a ir a una breve pausa, amigos, y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la doctora Elka Checker, con quien hablamos acerca del combate al comercio ilícito en la República Dominicana. Elka, señalabas con agudeza que el año pasado, 2020, hubo un momento donde se presentaron o se registraron más muertes por la ingesta de Clerén que por COVID en un periodo determinado. Esto demuestra la influencia nociva de la adulteración de bebidas alcohólicas. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles novedades en términos de sanciones trae la ley 17-19? ¿Qué tipo de sanciones se establece? ¿Solamente se establece sanciones penales? Más o menos, ¿cuál es la cuantía de prisión a la que se están enfrentando las personas que infringen esta normativa? O penas pecuniarias, ¿no? Porque aquí hay un tema también evidentemente económico. Hay un grupo de personas que está haciendo negocio con esto, claro, y poniendo en riesgo la salud de las personas. Bueno, mira, justamente la ley 17-19 lo que trae como aporte novedoso, vamos a decir, es primero reunir en un solo cuerpo legal una serie de infracciones, tanto administrativas como tributarias, como penales, concernientes a un grupo de productos regulados, que presentan en sí la característica de ser, de tener un impacto en la salud pública y también en las arcas del Estado. Es decir, claro, hay un interés adicional en razón de que estos son productos altamente regulados y por tanto son pasibles de que personas que no quieran asumir el costo de la regulación, la supervisión y los requisitos que implica entrar en estas cadenas, pues se vayan por debajo y es lo que lo hace mucho más atractivo al contrabando. Esta ley reúne todo esto y permite lo siguiente. En el plano administrativo, como tú y la mayoría de nuestros oyentes y televidentes, o no sé cómo se dice en estos mecanismos virtuales, que son del área jurídica, conoce, nosotros ya tenemos como reserva de ley todo lo que constituye una infracción o una de carácter penal o una imposición incluso de sanciones económicas. Muchas de estas leyes sectoriales o leyes anteriores que obedecían a un sistema anterior mantenía las infracciones en documentos de carácter reglamentario, lo cual los hacía muy vulnerables en un proceso para que pudieran retenerse y efectivamente sancionar debidamente al infractor. Por esta debilidad que existía, se quiso elevar ya y recoger en una norma de carácter legal, es decir, bajo la reserva de ley, todo lo que eran infracciones que estaban dispersas en reglamentos de tipo administrativo y a veces en resoluciones que emitía el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces ahí
El primer aporte es poder robustecer la capacidad del Estado a accionar en justicia o llevar una sanción siguiendo el procedimiento, el debido proceso administrativo, con una base legal de esa atribución. Lo segundo es que hay muchas de ellas que eran únicamente delitos tributarios. Por tanto, reservada su persecución a la Dirección General de Aduanas o a la Dirección General de Impuestos Internos, que a veces podían entender que en una negociación cubrían la parte impositiva y, por tanto, santo remedio. Y eso es cierto, se podía pagar lo que se debían de aranceles, se podía pagar un impuesto inobservado, pero la lesión que había generado a un productor legal o a una comunidad interesada no tenía acción. Entonces, si la DGI o la DGA no tenían interés en perseguir esa acción, ni administrativa ni penalmente, simplemente pasaba debajo de la mesa. Y así es como la ley rescata una serie de infracciones, tanto de tipo administrativo como de tipo tributario, como presentar un catálogo penal más depurado, porque como te dije, nuestro Código Penal no contenía la tipicidad exacta que incurría toda esta cadena y que estaba vinculada a muchos de estos productos. Los recoge en una norma y además le atribuye como parte interesada la capacidad de demandar en justicia a todos estos gremios empresariales, a todas las empresas que vean un interés lesionado en la comisión de cualquiera de estos ilícitos. La implementación de la ley está a cargo de algún organismo en particular que vele por el combate al comercio ilícito, es decir, cómo la ley contribuye a coordinar el esfuerzo a lo interno del Estado, de la administración, para hacer frente a estos ilícitos que en muchos casos son dirigidos por organizaciones, digamos que con gran poderío económico. Sí. Bueno, pues justamente la ley le da la competencia al Ministerio Público. Es decir, fundamentalmente es un tema de perseguir y reconocer la gravedad de estos ilícitos y por eso al Ministerio Público se le da la potestad de tener su procuraduría especializada. Se favoreció tomar la que estaba implicada en delitos contra la salud para fortalecerla y darle la atribución para ver todos los temas del comercio ilícito. Ese es, como quien dice, el punto en común que tienen las distintas agencias gubernamentales que tienen por manera separada la supervisión y la tutela de los procedimientos, los trámites administrativos concernientes a estos productos regulados. Es muy difícil, y tú ya también tienes experiencia legislativa, tú en una ley ponerle algún tipo de cortapisa a la autoridad que por otra ley está investida un ministerio X. Sí. Sin embargo, sí se trató en esta ley de, por ejemplo, colocar a Proconsumidor, que es una de las entidades pues más activas y que uno espera mucho mayor reacción, y es quizás el primero a quien se acude cuando hay evidencia de una de estas infracciones. Se dice, ¿dónde está Proconsumidor? Bueno, el tema con Proconsumidor ha sido que está en todas partes y a veces no le dan paso a ninguna. En esta ley se dice que cuando el producto está en consumo masivo de venta al público, la parte que tiene la competencia de supervisión en el mercado será Proconsumidor. Ahora, cuando la cadena todavía es interna, pues le toca la supervisión a, llámese Ministerio de Salud Pública o llámese al Ministerio de Industria y Comercio, que también tiene el tema del combustible con el SECOM, y a la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene todavía un rol que permanece desde la época de Trujillo con los temas de alcohol, sobre todo, y los famosos candados y el control de los alcoholes, y la autorización de este tipo de importaciones. Yo entiendo que ahora se está mejorando la coordinación. Lamentablemente la ley le preserva a cada una de ellas su potestad, y por eso hace mucho más énfasis en esta procuraduría para que ella se convierta en la que coordine los protocolos de actuación. Y es ahí donde a mí me luce que los esfuerzos deben estar mucho más orientados para darle la gravedad que amerita el tema y para darle una solución mucho más novedosa.
porque soluciones del tipo de diálogo administrativo, de mesas de trabajo, son valiosísimas, claro, pero no dejan de ser esfuerzos de sensibilización que no se materializan en una acción, en una persecución, en una condena. Claro. Y al final del día lo que necesitamos es transmitirle a la sociedad que estos son delitos graves y van a ser perseguidos y condenados. Muy bien. La ley también prevé un espacio de coordinación, el Consejo Interinstitucional Público-Privado. ¿A qué se refiere este consejo? Mira, este consejo es una forma de reivindicar los conocimientos y las experiencias que acumulan los sectores privados que, involucrados en su día a día, tienen datos sobre dónde se están produciendo algunos ilícitos, porque a ellos les llega toda esta información. Entonces, una forma de llevar esa fuente de conocimiento a una entidad que pueda ayudar en el diseño de políticas para de manera oportuna y preventiva, que es lo que nos ha faltado, preventiva, pues tener una capacidad de estrategia y de acción en esta área. Para eso se creó este consejo. Este consejo, según tengo entendido, todavía está pendiente de formalizar sus actuaciones desde el punto de vista de coordinar sus reuniones y una serie de aspectos que quedaban sujetos a una reglamentación. La reglamentación, que tú tuviste oportunidad de avanzar en esa materia con tu ejercicio privado en un momento, entiendo que todavía no se ha promulgado. Y yo creo que pues realmente es lamentable que a más de 2 años de promulgada la ley, que con evidencias suficientes de la importancia de esta pieza, elementos de la cadena no se hayan podido implementar. Además del tema del consejo y la manera en que ellos van a brindar su asesoría a estas entidades públicas, también tenemos muchos protocolos para manejo de la evidencia que debían haberse suscrito entre organismos del Estado, de la seguridad, la Procuraduría y, por ejemplo, las aduanas o la DGI. Claro. Cómo tú sellas o sea, cómo tú tomas una muestra. Claro. Hemos visto incluso con el tema de los productos adulterados muchas imágenes por internet, Twitter, redes sociales. ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde está el sellado? ¿Cómo sabemos que un producto se tomó, que la muestra se tomó de esta botella o no? Claro. Entonces, creo que hay debilidades todavía en la implementación de la ley, que la misma llamaba a que fueran resueltas en plazos de 90 y 120 días, y a más de 2 años todavía no los vemos. Digamos que tenemos esa tarea pendiente. Recientemente vimos que, por ejemplo, uno de los organismos sectoriales que establece o que prevé la ley 17-19, especialmente en el ámbito de las bebidas alcohólicas, y como bien señalaste, es la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI. Pues esta entidad pública recientemente publicó un proyecto de norma relativa al sistema tráfico. Ellos lo denominan como sistema tráfico, pero básicamente es una norma para la trazabilidad y la implementación de mecanismos de seguridad fiscal, que es algo que también prevé la ley. La ley prevé que los organismos reguladores pueden establecer sistemas de monitoreo de la cadena de comercialización y trazabilidad fiscal de los productos. ¿En qué, digamos, que nos apoya esta normativa de la DGI a propósito de lo que ha sucedido con la adulteración de las bebidas alcohólicas? Bueno, pues como bien dices, el sistema tráfico es un sistema que está implementando la DGI. Ya tenía un tiempo, pero igual por efecto de la pandemia quedó suspendida su incorporación masiva en primer nivel a los fabricantes, en segundo nivel irían los importadores, etcétera, de productos derivados del alcohol. Contribuye en el sentido de que aunque la herramienta está diseñada para un control fiscal, es decir, si se paga impuesto o no se paga impuesto, la estampilla de alta seguridad, que evidentemente es mucho más eficaz que las anteriores estampillas que se tenían, que ya prácticamente incluso ni se colocaban, se cobraban simbólicamente o se dejaron de cobrar del poco valor que tenían. Pero ya es un sistema mucho más robusto, que además tiene la posibilidad de verificación ciudadana. Cuando un ciudadano verifica,
y todo esto alimenta una base de datos de la DGI. De hecho, hay una aplicación que sí, uno lo que puede, se llama Revísame, que se puede descargar y tú la puedes aplicar. Actualmente para los productos del RON de fabricación local ya está disponible y posteriormente irá expandiéndose. Esto presenta un interés en que a la DGI le va a llegar información de incluso cuando tú has hecho verificaciones y te ha salido negativa. Entonces vamos a decir que la DGI va a tener una luz roja de que en este comercio ya se han vendido 2 o 3 productos que no tienen etiqueta. Y entonces eso puede ser la base de una inspección y un cierre, claro, de manera ya dirigida y eficiente. Segundo, las actas de verificación y los controles de verificación ya pueden ser tomados como base para actuar en justicia, ya sea claro, por la vía administrativa o por la vía claro, judicial. Y como tú dices, la ley ya preveía, porque estos son sistemas que se están usando en casi todos los países del mundo, y también para cadenas de combustible, de suministro de combustible, que es muy importante en nuestro país porque nosotros no somos productores de combustible, claro, somos importadores. El combustible pues ha fluctuado su precio y en algunos momentos ha llegado a arropar pues las capacidades nuestras sí, del Estado, y que lo contrabanden o que no se pague el impuesto o que lo adulteren, pues también produce unos efectos muy nocivos. Y el contrabando, que se salga el combustible, como decían, de que para Haití, etcétera. Claro. Entonces, el tener mecanismos de trazabilidad, que tú puedas controlar las rutas de por dónde va ese camión claro, o lo que sea, es sumamente importante. Entonces, los mecanismos de trazabilidad con la tecnología es simplemente un escalón que era necesario claro, que la ley reconociera claro, y le reconociera ese valor. Claro. Que la vulneración de un mecanismo de trazabilidad o lo que te saca un acta de esas que están computarizadas, pues tiene un valor en justicia. Y creo que el sistema de tráfico, pues ahora con el tema del producto de los rones adulterados, ha demostrado que si hubiésemos tenido una campaña quizás ciudadana previa, tal vez más personas hubieran podido cerciorarse claro, de la licitud del producto que están comprando. Claro. Y eso puede también luego escalar a los demás productos que sean sellados o colocados con el dispositivo. Y también pasa mucho con los medicamentos. En muchos países hay trazabilidad para los medicamentos, es decir, hay sellos o dispositivos de QR para tu poder determinar si ese ibuprofeno o ese medicamento que estás comprando es una marca registrada con registro sanitario o no. Yo creo que esas son herramientas valiosas. Ojalá el proyecto Tráfico tenga éxito y permita que la ciudadanía se incorpore a cuidar su salud también. Claro. Porque a veces dejamos todo en manos de los gobiernos, las autoridades, pero nosotros somos responsables también de cuidar lo que ingerimos y los medicamentos que compramos. Claro, y esto último que has mencionado es muy importante porque si bien hemos hablado del tema del comercio ilícito desde la perspectiva, por ejemplo, de la competencia desleal, de lo que afecta al Estado, aquí el centro es el consumidor. O sea, el consumidor es el principal beneficiario de estas políticas, porque al final el consumidor con estas políticas, ya sea de prevención y también las de sanción, pues va a tener mayor seguridad en el mercado. Claro. Va a tener la seguridad de que está adquiriendo un producto, el producto que efectivamente cree que está adquiriendo, con las características que tiene que tener el producto, que son características reguladas. Sí. Que eso es lo que tenemos que tener claro, que estos son productos altamente regulados y que tienen una incidencia en nuestra economía y en nuestra salud. Así es. Elka, ha sido un placer tenerte en el programa y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.